Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Espero que estén comenzando un hermoso día de hoy. Amén. Seguimos ahí en el libro de Santiago, pero ahora vamos a comenzar ahí en el verso 22 del capítulo 1, cuando dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Hablábamos ayer especialmente de la necesidad de ser oidores y escuchar con atención y poner atención acerca de lo que escuchamos cuando nuestro oído reciben cualquier cosa. Mas, sin embargo, ahora nos habla estrictamente acerca de la palabra. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, amén, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios, hermano, cuando nosotros la escuchamos y queremos ser hacedores de ella, no se trata solamente de, ahora sí podemos decirlo, de prestar atención. Amén. Dice el apóstol Pablo, perdón, Santiago, que cuando uno mira a un espejo, se ve claramente realmente quién es uno, porque en el espejo podemos reflejar nuestro rostro y saber que realmente cómo estamos. Amén. Pero el problema es que después nos vamos y olvidamos al poco tiempo cómo éramos. O sea, quiere decir, al poco tiempo olvidamos que no nos peinamos, al poco tiempo olvidamos que esto o aquello otro. Así es que dice, no seamos así, al contrario. Cuando hablamos de la palabra de Dios, necesitamos ser oidores de la palabra, pero también hacedores. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios predicada, cuando escuchamos enseñanzas, cuando tenemos una plática con alguien, cuando tenemos algún plan, algún proyecto y escuchamos y hablamos y escuchamos, pero luego cuando nos damos cuenta, nos volteamos, quedamos como que ya todo quedó como debería de ser en cuanto a lo que oímos, pero con el tiempo nos olvidamos porque no ponemos en práctica lo que hemos hablado. Entonces la palabra Dios es lo que nos está hablando aquí Santiago, que debemos ser nosotros no solamente oidores, sino hacedores de ella. Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, que ese es un tema muy importante que después estaremos hablando, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando nosotros escuchamos los domingos, el jueves, el día que recibimos la palabra y nosotros ponemos esa palabra por obra y no la olvidamos, entonces nosotros estamos aprendiendo no solamente a poner atención, sino a procurar vivir una vida en la cual esa palabra que recibimos, la examinemos y hagamos de ella parte de nuestra vida, porque podemos decir, qué hermosa palabra, qué bonito mensaje, podemos aún examinarle en ese momento, oh, yo lo había escuchado, yo había tenido ya esa palabra, la había oído anteriormente, pero cuando termina todo, nos salimos y nos olvidamos de ella, y a pesar de las situaciones que vivamos o a pesar de las circunstancias que están pasando, no la aprovechamos. Entonces salió lo mismo como si nos hubiéramos visto en un espejo. Después de habernos visto, simple y sencillamente nos olvidamos de cómo éramos y tenemos que volver una vez más al espejo para ver qué se nos olvidó en cuanto a nuestro cuidado, en cuanto a nuestra limpieza, por decirlo así. Mas, sin embargo, en la palabra de Dios es parecido. Nosotros le escuchamos y cuando le escuchamos debemos poner atención y atentamente examinar lo que esa palabra o el efecto que esa palabra puede hacer en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Porque quizá de 40 minutos, una hora que escuchemos una predicación, pues se nos quede un ejemplo, una escritura o alguna comparación que nos dé el predicador. Entonces, esa pequeña palabra que se quede en nosotros se ve en nuestro corazón y nos ayuda a entender algún aspecto de nuestra vida o de nuestro vivir aquí en la tierra, lo ponemos en práctica y vemos que verdaderamente fue de mucha bendición haber puesto atención y haber escuchado aquello, porque ahora la obra que estamos haciendo es por causa de lo que escuchamos, porque no fuimos olvidadizos, sino que la ponemos en práctica para que esa palabra nos traiga la rema o la revelación que nosotros necesitamos para vivir cada día. Santiago es muy, muy exacto en ello y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vano. O sea, ahí ya nos habla un poquito tema más diferente acerca de la lengua que hablaremos después, pero nos está exhortando a que lo que nosotros decimos predicar o nosotros decimos practicar como cristiano, lo hagamos de tal forma que se apegue a la obra que fuimos llamados a hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra no debemos olvidarla, sino debemos mantenerla en nuestro corazón y ponerla en práctica en el momento necesario para que la obra que hagamos de parte de Dios en nuestra vida sea verdaderamente lo que Dios espera de nosotros. Amén.
Dice el 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que nos ayuda a reflejar lo que aprendimos y no olvidamos, porque tanto el huérfano como la viuda representan los que no tienen esperanza, los que viven en soledad, los que están abandonados, aquellos que necesitan que nosotros que recibimos palabra digna de Dios pongamos en práctica lo que hemos aprendido y no olvidemos de que cuando el Señor nos habla no solamente es para nuestra vida, sino es para más adelante hacer la obra de Dios como Jesús la hizo un día en nuestra vida. Que pases un buen día, que Dios te bendiga y recuerda, hacedores de la palabra, no solamente oidores. Amén.